Michael Olise rechazó millones de Nike, Adidas y Puma, una decisión que según distintos reportes le habría costado una fortuna, pero que también terminó convirtiéndolo en uno de los futbolistas más enigmáticos del planeta. Mientras la mayoría de las grandes estrellas convierten cada paso sobre el césped en un negocio multimillonario, él habría preferido seguir utilizando el calzado con el que realmente se siente cómodo, incluso si eso significaba dejar dinero sobre la mesa. Parece una simple lección de botas, pero en realidad es la primera pista para entender quién es Michael Olise. Porque detrás de ese futbolista reservado que casi nunca concede titulares y cuya expresión rara vez cambia, se esconde la historia de un niño nacido en el oeste de Londres, que pasó de recorrer las calles de Hammersmith para convertirse en una de las mayores joyas del Bayern de Múnich, y según distintos reportes, es uno de los futbolistas que disfruta de una de las vidas más exclusivas de toda la Bundesliga. Esta no es solamente la historia de cómo Michael Olise conquistó el fútbol europeo, es la historia de cómo vive el hombre que decidió que su libertad valía más que cualquier contrato publicitario. Michael Olise llegó al mundo el 12 de diciembre del 2001 en Hammersmith, al oeste de Londres. Su historia comenzó en un hogar donde convivían varias culturas. Su padre, de origen nigeriano, y su madre, de raíces franco-argelinas, le transmitieron una identidad multicultural, que más adelante incluso le permitirían tener diferentes opciones a nivel de selecciones nacionales. Pero mucho antes de tomar cualquier decisión internacional, ya existía una certeza absoluta: el fútbol era el idioma que mejor hablaba. Su talento empezó a llamar la atención desde muy pequeño. Pasó por academias de enorme prestigio como las del Chelsea y el Manchester City. Sin embargo, ninguno de esos gigantes terminó apostando definitivamente por él. Fue el Reading quien entendió que aquel zurdo no era un futbolista convencional, no era el típico extremo que dependía únicamente de la velocidad. Era un jugador que parecía dibujar cada jugada antes de ejecutarla. Con apenas 17 años debutó como profesional. Dejó una sensación que todavía hoy lo acompaña. Fuera del campo parecía un muchacho tranquilo, casi tímido, pero cada vez que el balón llegaba a su pie izquierdo aparecía otra personalidad. La pausa se transformaba en descaro, el silencio se convertía en creatividad y los rivales descubrían que marcarlo era mucho más difícil de lo que parecía. Su crecimiento terminó llevándolo al Crystal Palace, donde explotó definitivamente en la Premier League. Allí comenzó a demostrar una visión de juego extraordinaria, convirtiéndose en uno de los futbolistas más creativos del campeonato inglés. Sus asistencias, sus cambios de ritmo y esa facilidad para romper líneas hicieron que varios de los clubes más importantes de Europa empezaran a seguir cada uno de sus movimientos. En el 2024 llegó el paso que cambió su vida para siempre. El Bayern de Múnich decidió apostar fuerte por él y, según las cifras difundidas en ese momento, desembolsó alrededor de 60 millones de euros para incorporarlo a su proyecto deportivo. Desde ese instante, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Su adaptación fue inmediata y sus números comenzaron a respaldar cada euro invertido. Distintos reportes destacaban una temporada con 13 goles y 19 asistencias en la Bundesliga, cifras que lo colocaban entre los futbolistas más determinantes del campeonato alemán. Su impacto fue tan grande que muchos comenzaron a compararlos con históricos extremos del Bayern como Arjen Robben o Franck Ribéry. Para algunos analistas, Olise representaba la evolución del extremo moderno, desequilibrante, inteligente y capaz de decidir partidos, tanto con goles como con asistencias. Ese rendimiento incluso lo llevó a aparecer entre los nombres relacionados con las conversaciones del Balón de Oro y a consolidarse como una de las grandes piezas de la selección francesa rumbo al Mundial 2026. Y entonces aparece el detalle que más ha llamado la atención de los aficionados. Mientras Erling Haaland, Kylian Mbappé y otras superestrellas reciben contratos multimillonarios por utilizar determinadas botas, diversos reportes sostienen que Michael Olise ha preferido mantenerse sin un acuerdo comercial exclusivo en ese aspecto. Incluso se afirma que continúa buscando modelos clásicos como la Nike Air Venom 3, priorizando la comodidad y las sensaciones dentro del campo por encima de cualquier campaña publicitaria. Una decisión poco habitual en el fútbol moderno y que ha alimentado todavía más el misterio alrededor de su figura. Claro que esa libertad también es posible gracias al enorme respaldo económico que le ofrece su carrera deportiva. Según diferentes reportes, su contrato con el Bayern de Múnich contempla un salario cercano a los 13.5 millones de euros por temporada.
cifra que podría aumentar con bonificaciones relacionadas con rendimiento, títulos y competiciones europeas hasta alcanzar aproximadamente los 16.5 millones anuales. A ello se le suma una valoración de mercado que, de acuerdo con diversas estimaciones, ronda los 140 millones de euros, situándolo entre los futbolistas más valiosos de Alemania. Y cuando termina el entrenamiento, comienza otra faceta de su vida. Reportes sobre su estilo de vida aseguran que uno de los vehículos que utiliza habitualmente sería el Audi RS e-tron GT Performance personalizado, equipado con acabados exclusivos y modificaciones que elevarían considerablemente su valor. También se le atribuye la posesión de una Land Rover Defender preparado por Overfitch, con distintas mejoras pensadas para las condiciones del invierno bávaro. Pero el lujo, en el caso de Michael Olise, no estaría únicamente sobre el asfalto. Según distintos reportes, también utiliza un programa de propiedad compartida para acceder a un jet privado Cessna Citation Latitude, permitiéndole desplazarse rápidamente entre ciudades como Múnich, Londres o París. Y cuando el calendario le concede algunos días de descanso, lo han visto disfrutando del Mediterráneo a bordo de un yate alquilado en Costa Azul. No como una demostración de riqueza, sino como una forma de comprar algo que para él parece ser mucho más valioso que el dinero, la tranquilidad y la privacidad. Ese mismo concepto se refleja en el lugar donde vive. Se afirma que su residencia estaría ubicada en Greenwald, una de las zonas más exclusivas de las afueras de Múnich. Una vivienda inspirada en un estilo minimalista contemporáneo, rodeada de naturaleza y diseñada para ofrecer el máximo nivel de privacidad. Los reportes hablan de enormes ventanales, sistemas avanzados de domótica, seguridad biométrica, una sala dedicada al análisis táctico de partidos, un área de recuperación física, piscina climatizada y espacios concebidos para que el jugador pueda desconectarse completamente del ruido exterior. Su forma de vestir también parece seguir la misma filosofía. Invierte importantes sumas cada año en prendas de lujo discreto, apostando por firmas como Loro Piana o Brunello Cucinelli, lejos de los logotipos llamativos que suelen caracterizar a otras celebridades del deporte. La elegancia, en su caso, parece construirse desde la sencillez. Algo similar ocurre con los relojes. Le atribuyen una colección valorada en millones de euros, integrada por piezas de firmas como Rolex y Audemars Piguet. Más que joyas para exhibir, se describen como inversiones cuidadosamente seleccionadas por su exclusividad, su ingeniería y su potencial de revalorización. Pero quizá el mayor lujo de Michael Olise no sea ninguno de esos objetos, ni los autos, ni la casa, ni los relojes, ni siquiera el contrato multimillonario que firmó con el Bayern de Múnich. Su verdadero lujo parece ser otro: poder vivir bajo sus propias reglas, en una industria donde casi todo se compra, se vende y se convierte en publicidad. Él ha construido una imagen basada en el silencio, la discreción y el fútbol. Y tal vez esa sea la razón por la que millones de aficionados esperan con ansiedad cada vez que recibe el balón. Porque detrás de ese rostro sereno se esconde un jugador capaz de cambiar un partido con un solo toque. Un futbolista que convirtió su talento en patrimonio y su autenticidad en una marca imposible de copiar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Michael Olise está destinado a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial durante la próxima década? Déjamelo en los comentarios. Esto fue Crónicas, historias detrás del fútbol. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima crónica.